Bien, muy buenas tardes, distinguidos alumnos. Es un gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes, saludarlos. Espero se encuentren muy bien. Y eh, también es un gusto continuar compartiendo aspectos de la Cátedra de Derecho Procesal Civil 1. Pido disculpas, sí, un poquito afectado ahí de salud, sudando un poquito la fiebre, pero vamos a tratar de dar el mejor esfuerzo con la cátedra. El día de hoy vamos ya a empezar a trabajar aspectos prácticos dentro del juicio ordinario civil y para el efecto estaremos trabajando y desarrollando durante esta cátedra ya el escrito inicial, la primera solicitud, como lo denomina el Código Procesal Civil y Mercantil, que es la demanda. Entonces la estaremos desarrollando sobre un caso práctico de nulidad de instrumento público y negocio jurídico, que es de los casos más comunes que en la práctica he podido observar que se dan en la experiencia en la sala jurisdiccional en la que me desempeño. Entonces, creo que es de valioso aporte este tipo de casos, poderlos desarrollar ya de una forma práctica y poner todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo, tanto de derecho civil como ya en este curso de derecho procesal civil. Entonces, estos casos se dan mucho en la práctica, me imagino que ustedes también han tenido o sabido de alguno, y son referentes al hurto de inmuebles. La idea es que no solo tengan la teoría, sino que se pueda aplicar a un caso concreto e ir desarrollando las etapas del juicio ordinario en base a este caso práctico. Entonces, el caso que desarrollaremos consiste en que a usted, como abogado, le indica a su cliente que él posee un inmueble. Sin embargo, al consultar en el registro de la propiedad, se da cuenta que está a nombre de otra persona y esto lo hicieron con una escritura falsa en virtud que nunca trasladó el dominio, ¿verdad? Entonces, bajo este caso, trabajaremos la cátedra el día de hoy redactando la demanda inicial y sería de nulidad de instrumento público y negocio jurídico. Entonces, vamos a tener a la mano las leyes, la Constitución Política de la República de Guatemala, Código de Notariado, también la Ley de Timbre Forense, el Código Civil y Código Procesal Civil, para poder fundamentar de buena forma la demanda. Entonces, como primer punto, tenemos que ver el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Entonces, al no tener la nulidad, un trámite específico por el cual se ventile, como por ejemplo si lo tiene eh, señalada los asuntos relativos a la prestación de alimentos, que establece el código que se tramitarán en el juicio oral. En este caso, la nulidad pues no tiene una vía eh, regulada para la tramitación especial, entonces se ventilará en juicio ordinario. Aquí empezamos ya a integrar los conceptos de jurisdicción y competencia para dirigir la demanda. Tenemos que ver no solo la vía por la cual la vamos a plantear, sino qué juez es
competente tanto por razón de la materia como jurisdiccionalmente. Entonces, en este caso que nos ocupa de nulidad de instrumento público y negocio jurídico, al no tener señalada tramitación especial, se ventilará en juicio ordinario. También integramos el artículo 10 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que en los asuntos de valor indeterminado es juez competente el de primera instancia. Entonces ya sabemos que al ser un inmueble y no tener valor determinado, es competente juez de primera instancia. Y al ser un inmueble de la ciudad de Guatemala, también es competente el juzgado de Guatemala. Entonces, una vez teniendo clara la vía en que se ventila, procedemos a redactar la demanda conforme al artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. La idea es que la vayamos haciendo conjuntamente para que ustedes tengan registro de esto y también ya vayan armando sus archivos para futuras actuaciones que como abogados y notarios van a emprender y lo vayamos haciendo paso a paso en la cátedra. Yo aquí les voy a compartir la pantalla, el memorial que trabajé con fines académicos para este caso y que lo vayamos haciendo conjuntamente. Los vamos a compartir por acá. El memorial. Y nos vamos a los requisitos que establece el escrito inicial en el Código Procesal Civil Mercantil en el artículo 61, para empezar a redactarla. El primer punto en el numeral 1 que indica como requisito es la designación del juez o tribunal a quien se dirija. Previo a esto es importante, como sugerencia, no está como requisito, pero sí como para tener una mejor ilustración a los funcionarios jurisdiccionales y que no se confundan qué tipo de demanda está planteando uno. Poner aquí arriba, antes del juzgado, el tipo de juicio que estamos entablando para que ellos tengan una mejor claridad. Y créanme que los órganos jurisdiccionales, los juzgados, están bastante cargados. A veces no tienen tiempo de dar una íntegra leída a los instrumentos, entonces es importante hacerlo de la forma más clara posible. Entonces aquí le indicamos juicio ordinario de nulidad de instrumento público y negocio jurídico. Posterior a esto, pues ponemos aquí ya, para cumplir con el numeral 1, el juzgado de primera instancia civil de Guatemala, que es el juzgado eh, jurisdiccional competente. Entonces ahí llenamos con el requisito del numeral 1. Pasamos a los requisitos que establece el numeral 2, que son nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente. En este caso, para que ustedes tengan un mejor ejemplo de cómo se representa una entidad, yo trabajé aquí el caso sobre una sociedad anónima para que vean cómo se acredita la representación legal, para que puedan tener ese ejemplo. Y también establece como requisito su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación de casillero electrónico para recibir notificaciones. Ojo que ahí ya está con la nueva reforma de la tramitación de expedientes eh, electrónicos. Entonces verifiquen en su código que
que tengan esa reforma. Entonces aquí cumplimos con estos requisitos, ponemos el nombre del representante legal en este caso, por ser una sociedad anónima. Su, aquí estamos llenando con este requisito, ponemos su edad, su estado civil, su ocupación o profesión, el domicilio, y en este caso acreditamos la representación de la sociedad, indicando que se actúa en calidad de administrador único y representante legal de la entidad Tenis Soluciones Sociedad Anónima. Y se acredita la representación con el acta notarial de nombramiento autorizada en esta ciudad con fecha tal, ¿verdad? Por el notario Cristian Oriana Castillo, inscrita en el Registro Mercantil General de la República por ser una sociedad anónima, y ponemos también todos los datos de registro, ¿verdad? Es importante también llenar el requisito de los documentos que acompañamos, que se presenten en copia legalizada. Y entonces aquí le consignamos también en el memorial que acompañamos copia legalizada al presente memorial del acta de nombramiento y su inscripción en el registro mercantil. Luego, el artículo 61, numeral 3, ya nos empieza a hablar de la relación de los hechos a la que se refiere la petición. Sin embargo, en la práctica se acostumbra colocar otro tipo de datos previos y posteriormente cumplir con ese requisito también de los hechos, pero para tener un orden a manera de introducción de datos personales en el memorial, continuamos, por ejemplo, aquí con el auxilio profesional. Entonces debemos de indicar que se actúa bajo la dirección, procuración y auxilio del abogado que se propone el cliente, y posteriormente también señalar la dirección para recibir notificaciones. Entonces aquí consignamos también lugar para recibir notificaciones, cumpliendo todavía con la última parte del numeral segundo. Entonces, antes pues era un lugar físico, ahora ya todos al interponer una demanda se debe contar con el casillero electrónico, y actualmente están asignando como casillero electrónico ya el número de DPI. Entonces va a ser un poquito más fácil que no se les olvide su casillero electrónico, y en este caso lo consignamos acá, que es el 1953-6867-0101. Posteriormente, a manera de sugerencia, también se acostumbra en la práctica, no está dentro de los requisitos, pero hacerle ver de forma clara a la judicatura el motivo de la comparecencia para no tener que estar adivinando qué es lo que están tratando de indicar, ¿verdad? Entonces aquí se indica que respetuosamente se comparece a promover juicio ordinario de nulidad de instrumento público y negocio jurídico en contra de la entidad Consultoría de Servicios Sociedad Anónima por medio de su gerente general y representante legal, el señor Luis Alfredo Álvarez. Aquí estamos cumpliendo también con el numeral 5 del Código 61,
que indica nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Y también indica el artículo que si se ignorare el numeral 5 del artículo 61, perdón, que si se ignorare la residencia, se hará constar ese motivo. Y también debemos de consignar un lugar para que le notifiquen a ellos, ¿verdad? No obstante, se ignore su residencia o sede en este caso, por ser una sociedad anónima. Entonces aquí se consigna, pero se indica que puede ser notificada en una dirección, ¿verdad? Se proporciona para que el juzgado notifique en la dirección que nosotros estamos proporcionando. En el caso de las sociedades anónimas, pues no es tan difícil obtener esos datos porque se pueden verificar en la patente de comercio en el registro mercantil. Sin embargo, si son personas individuales, sí hay que hacer una tarea de investigación de ver en qué lugar se le puede notificar para que se cumpla con el objetivo de no entorpecer el proceso, porque si no se logra una notificación, vamos a tener problemas en el desarrollo del proceso. Entonces es importante que coloquen una dirección en la que sí se puede notificar. Entonces luego, ya cumplido con eso, este requisito del numeral quinto también, pasamos ahora sí con el numeral tercero y cuarto, que son la relación de hechos y el fundamento de derecho. Entonces narramos aquí que lo hacemos esta demanda con base a los siguientes hechos. Entonces, de una forma general y lo más concreto posible, le narramos al juez en este apartado cuál es la problemática, cuál es el motivo de la demanda y en qué se basan la, en qué fundamento que esté entablando esta demanda en contra de esta sociedad. En este caso concreto, pues se le narra al juez que mi representada es legítima propietaria y ostenta actualmente la posesión del inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad como finca número 1, folio 1 del Libro de Guatemala, pero que al solicitar en el registro de la propiedad una certificación de dicho inmueble, nos percatamos que fue trasladado el dominio del inmueble de forma anómala, mediante una escritura pública de compraventa falsa, ya que nunca acordamos celebrar este negocio jurídico, ni comparecí ante el referido notario a firmar dicha escritura pública. Además, como prueba de la nulidad de dicha escritura en negocio jurídico, hago de su conocimiento que me encontraba fuera del país en la fecha que el notario autorizó dicha escritura pública, por lo que fue imposible haber comparecido a firmarla. La escritura, la escritura referida es la número 1, autorizada en la ciudad de Guatemala el 1 de enero del año 2025 por el notario Javier Frana, y la inscripción registral en que quedó operada por el registro de la propiedad en base al primer testimonio de la referida escritura pública, inscripción registral de dominio número 2. Por lo que por medio de la presente demanda
solicito, en la calidad con que actúo, que dicho instrumento público y negocio jurídico sea declarado nulo por esta judicatura de conformidad a los medios de prueba que ofreceré en la presente demanda. Entonces, si se dan cuenta, acá en los hechos, pues se hace de forma resumida una explicación a la judicatura del historial que originó esta demanda, de los hechos eh, fraudulentos en este caso. También se le hace una breve relación de los documentos y, y medios que vamos a utilizar de prueba en el memorial que los vamos a ofrecer como prueba también para que sepa de qué se trata el asunto, la judicatura. Y también se le hace de forma breve al juez una descripción de los medios probatorios, que en este caso son la certificación del Registro General de la Propiedad del inmueble y también el testimonio de dicha escritura autorizada de forma fraudulenta por el notario, y también le damos el indicio de que le vamos a presentar como medio de prueba una certificación de movimiento migratorio con la que se pueda comprobar que no se encontraba el representante legal en el país en la fecha que se autorizó esa escritura, y por lo tanto es de forma fraudulenta que el notario la faccionó y autorizó, y que también en ningún momento se acordó desarrollar dicho negocio jurídico. Entonces, procedemos con el numeral cuarto del artículo 61, que es fundamento de derecho en que se apoya la solicitud, citando las leyes respectivas. Entonces, aquí el primer fundamento de derecho importante lo tenemos en el artículo 32 del Código de Notariado, que regula la omisión de requisitos esenciales en los instrumentos públicos, da acción a la parte a demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término legal, ¿verdad? Que en este caso son 4 años. Como siguiente fundamento de derecho importante también, tenemos el artículo 35 del Código de Notariado, que regula para aquí, que puede existir responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad de instrumento. Es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo respecto a lo concerniente a la causa de nulidad. Entonces, este artículo es importante porque nos, nos da la pauta que tenemos que plantear no solo en contra de la sociedad, sino que también del notario, que en este caso
faccionar la escritura pública falsa para que sea citado y oído en el juicio respectivo a la causa de nulidad, que en este caso es el que estamos planteando a través de esta demanda. Posteriormente tenemos el artículo 1301 del Código Civil que regula que hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. En este caso, el requisito esencial es la firma, ¿verdad? En este caso, y el consentimiento y la voluntad de llevar a cabo ese negocio jurídico y no concurren entonces para su existencia. Y también indica que los negocios que adolecen de nulidad absoluta no produce efectos y son revalidables por confirmación. Posteriormente, el artículo 1302 del Código Civil regula la nulidad puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta incluso y puede ser alegada por los que tengan interés o inclusive por el Ministerio Público. Entonces, en este caso particular, obviamente como propietario del bien inmueble, la parte interesada es el propietario y por eso acciona ante el juzgado. Posteriormente, el artículo 1303 del Código Civil regula el negocio jurídico es anulable, uno, por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas, y dos, por vicios del consentimiento, lo que platicábamos, que en este caso no existió consentimiento, ya que prácticamente falsificaron la firma o el notario, hay notarios que lastimosamente se dedican a hacer este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, una vez concluidos con el fundamento de derecho que se apoya la solicitud, citando las leyes respectivas, cumplimos con el numeral cuarto. El número, el número 5 ya lo habíamos llenado anteriormente, que son los nombres y apellidos y residencia de las personas de quien se reclama un derecho. Continuamos con el número 6, que es la petición en términos precisos. Pero en la práctica, primero procedemos a ofrecer, probar las aseveraciones con los medios de pruebas. En este caso que preparamos, pues únicamente ofrecimos medios de pruebas documentales, en virtud que posteriormente estaremos desarrollando ya más ampliamente en la cátedra los medios de prueba, que sí son bastante extensos, ¿verdad? Son bastantes medios de prueba que nos llevarán más tiempo de clase, al igual eh, que las resoluciones judiciales también vamos a desarrollarlas posteriormente para que vayamos haciendo la cadena del juicio ordinario. Entonces, posterior a la presentación de esta demanda, lo que procede sería ya empezar a ver las resoluciones judiciales, que en este caso sería admitiendo o rechazando esta demanda. Entonces procedemos a ofrecer los medios de prueba, que en este caso el primer medio de prueba documental consiste en
La certificación extendida por el Registro General de la Propiedad de la finca número 1, folio 1, libro de Guatemala, con la cual se prueba en la inscripción de dominio número 1 que mi representada, la entidad Tenis Soluciones Sociedad Anónima, es legítima propietaria del inmueble relacionado y que posteriormente, en la inscripción de dominio número 2, la entidad Consultoría de Servicios Sociedad Anónima ilegalmente aparece inscrita como propietaria del inmueble con base al testimonio de la escritura pública número 1 autorizada en la ciudad de Guatemala el 1 de enero del 2020 por el notario Javier Frana. Entonces aquí es muy importante que no solo se ofrezca el medio de prueba, sino que le hagamos ver al juez qué es lo que pretendemos probar con cada medio de prueba que aportemos. Incluso se pueden probar varios puntos con un solo documento, como es este caso. Entonces, estamos probando que es la legítima propietaria del inmueble y que posteriormente, ilegalmente, apareció inscrita en la inscripción de dominio número 2 la entidad Consultoría de Servicios Sociedad Anónima, con base al testimonio de la escritura pública número 1, siendo en la inscripción de dominio número 1 la legítima propietaria de la entidad Tenis Soluciones Sociedad Anónima. Entonces, como documento número 2, en este caso, diríamos que esta va a ser la prueba reina de nosotros, que va a inclinar al juez a que pueda resolvernos con lugar la demanda, que sería en este caso la certificación de movimiento migratorio de José Luis Clerc, que es el representante legal de la entidad que es la legítima propietaria del inmueble, extendido por el director general de migración, con el cual se prueba la ausencia del país del 31 de diciembre del año 2019 al 5 de enero del año 2020. Y por lo tanto se prueba la falsedad del instrumento público y negocio jurídico en virtud que, si no estaba en el país, lo que está declarando el notario en la escritura pública que compareció y firmó ante él, obviamente es falso. Posteriormente, también tenemos que acompañar la certificación extendida por el director del Archivo General de Protocolos del Testimonio Especial de la Escritura Pública número 1, autorizada en la ciudad de Guatemala el 1 de enero del año 2020 por el notario Javier Frana, con la cual se prueba el instrumento público y negocio jurídico que se solicita se declare su nulidad. Entonces, para este caso concreto y con fines académicos, únicamente aportamos estos 3 medios de prueba documental. En este caso, pues, digamos que tuvo el beneficio la sociedad anónima de que casualmente se encontraba fuera del país y por ello con esto está probando la falsedad del instrumento público, pero supongamos que no, que sí se encontraba en el país, tiene que buscar otro medio de prueba con el cual pueda comprobar que dicho instrumento público y negocio jurídico es nulo y podría ser un dictamen de expertos, ¿verdad? Que en el cual se haga un estudio de las firmas del instrumento público y se pueda verificar que realmente no fue el representante legal el que firmó y usaron algunas otras
artimañas si se pueda comprobar que el instrumento público es nulo, así como el negocio jurídico. También se acostumbra en la mayoría de memoriales poner como medio de prueba las presunciones legales y humanas, que son las que el juez y la judicatura deberán derivar con base a su conocimiento, ya que el juez conoce el derecho. No obstante, uno tenga que fundamentar sus memoriales y demandas, él puede constatar que un instrumento público y negocio jurídico nulo, a no haber comparecido a firmar ni celebrar dicho negocio jurídico por estar fuera del país, como lo hace ver falsamente el notario Javier Frana. Entonces, más adelante en clases posteriores, cuando estemos desarrollando los medios de prueba, vamos a profundizar un poquito más en lo que son las presunciones legales y humanas que se le pide al juez que haga dentro del presente caso, pero lo pusimos aquí también como medio de prueba para que él pueda derivar de todo lo que se le ha narrado y probado, también pueda, como conocedor del derecho, llegar a sus conclusiones correspondientes con base a sus presunciones, tanto legales como humanas. Entonces ahora sí pasamos a cumplir con el numeral sexto del artículo 61 que indica que es la petición en términos precisos, una vez ya ofrecido los medios de prueba. Entonces consignamos aquí que, de acuerdo a todo lo anteriormente expuesto, formula usted, señor juez, las siguientes peticiones. Entonces, en la práctica se acostumbra a dividir en dos partes las peticiones, unas que son de trámite y otras que ya son de fondo. Entonces vamos a empezar con las de trámite. Previamente, hacer énfasis en que esta es una parte muy importante del memorial. Todo el memorial de demanda es importante, pero este apartado lo es, ya que debemos de saber cómo pedirle al juez y qué es lo que pretendemos que se logre con esta demanda, porque si no lo hacemos, el juez no puede resolver más allá de lo pedido. Entonces, a veces planteamos, en la práctica se narra un gran apartado de hechos, se fundamenta bien legalmente en el fundamento de derechos, también se ofrecen los medios de prueba, pero no se le hace al juez la petición concreta y precisa de lo que queremos, que en este caso lo que queremos es que el inmueble vuelva a propiedad de la persona que lo poseía legítimamente. Entonces tenemos que tener cuidado de generarle esas peticiones de manera asertiva al juez para que así lo pueda resolver también. Entonces aquí les vamos a ver paso a paso. Entonces con las de trámite como número uno, como petición número uno, solicitamos que se admita para su trámite el presente escrito y se agregue a sus antecedentes y para que se forme el expediente respectivo. Como número dos, que se tome nota que se actúa bajo la dirección y procuración del abogado propuesto, que se tome nota del casillero señalado para recibir notificaciones y para que puedan recibir las notificaciones ya como abogado incorporado al proceso.
Solicitamos también como trámite que se tenga promovido el presente juicio ordinario de nulidad de instrumento público y negocio jurídico en contra de la entidad Consultoría de Servicios Sociedad Anónima por medio de su gerente general y representante legal, señor Luis Alfredo Álvarez. Y también aquí faltaba en contra del notario Javier Frana, ya que así vimos que lo regula el Código Notariado, ¿verdad? Aquí regresamos al fundamento de derecho, que establece que en el artículo 35 que para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo, en lo concerniente a la causa de nulidad. Esto nos da el indicio que no solo debe ser en contra de la persona o entidad, en este caso que es una sociedad anónima, entablado la demanda, sino también en contra del notario que pretendemos declarar nulo el instrumento público por las anomalías relacionadas. También nos da la pauta que posteriormente podemos entablar otro juicio de responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario. Porque una cosa es recuperar el inmueble y otra cosa son los daños y perjuicios que me ocasionó. Puede ser que yo me di cuenta y solicité la certificación porque iba a vender el inmueble y ahí fue que me percaté que anómalamente estaba a nombre de otra persona y no pude celebrar la compraventa. Entonces yo puedo repercutir en daños y perjuicios contra el notario. Entonces ahí lo agregamos a las peticiones, también en contra del notario, así como de la entidad a la cual anómalamente está ya inscrita en el registro de la propiedad. Como número 5 de trámite, posteriormente, que se tengan por ofrecido los medios de prueba individualizados. Yo quiero ubicar mi código procesal civil y mercantil, ya que este apartado es muy importante, que se tengan por ofrecido los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo del presente escrito. Y aquí, esta es la parte importante, con citación de la parte contraria. Entonces aquí nos vamos al artículo 129 del Código Procesal Civil. ¿Por qué es importante esto? Es importante que no se les pase siempre poner con citación de la parte contraria, ya que el artículo 129 así lo requiere y lo indica. Entonces dice, práctica de la prueba. Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y sin este requisito no se tomarán en consideración. Entonces, en la práctica se da mucho esto, que simplemente por no poner esta frase que regula el artículo 129, deviene en un previo la admisión de la demanda. El juzgado viene
y solicita que previo a darle trámite a la demanda se cumpla con individualizar los medios de prueba conforme al artículo 129 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esto porque la parte contraria también tiene derecho a fiscalizar la prueba, ¿verdad? Entonces, seguimos con las peticiones de trámite como número 6. Solicitamos que se decrete como medida precautoria la anotación de demanda sobre el inmueble inscrito en el registro de la propiedad como finca número 1, folio 1 del libro de Guatemala y se anota en el historial registral a través del despacho respectivo al registrador general de la propiedad. Esto es importante ya que con esta demanda lo que queremos es que el registro de la propiedad nos devuelva el dominio de la propiedad. Entonces, al menos al estar ya anotada en el historial registral como anotación preventiva, la demanda, ya esto por lo menos impide de cierta forma y alerta para que no se siga transmitiendo la propiedad y se vuelva esto más difícil, porque cuando uno transfiere la propiedad de un inmueble, pues lo primero que hace es hacer el estudio registral en el registro de la propiedad. Entonces, como buen notario, ese sería el primer paso y al ver que ya está anotada una demanda, pues obviamente ya como notario usted le advierte a su cliente que el inmueble tiene anotada una demanda y que no le aconseja que lo adquiera hasta que se solvente la situación de dicho inmueble. Entonces ese es el objetivo de solicitarlo como, como petición en el memorial, que al menos se logre anotar la demanda en lo que se termina de concluir el proceso dentro del juicio ordinario. Luego pasamos a las peticiones de fondo. Entonces solicitamos al juez que con base en la prueba ofrecida y oportunamente propuesta, diligenciada y valorada, se dicta la resolución que en derecho corresponde declarando con lugar el presente juicio ordinario de nulidad de instrumento público y negocio jurídico en contra de la entidad Consultoría de Servicios Sociedad Anónima por medio de su gerente general y representante legal, señor Luis Alfredo Álvarez, y aquí sí lo habíamos consignado, y del notario, cumpliendo con el código notarial, Javier Frana. Y consecuentemente se ordene al registrador general de la propiedad cancelar la inscripción de dominio número 2 de la finca número 1, folio 1 del departamento de Guatemala. Entonces, este es el objetivo principal de la demanda. Que a través de este proceso el juez acceda y le ordene, ya con los medios probatorios, al registrador general de la propiedad cancelar la inscripción de dominio número 2 de la finca número 1, folio 1 del departamento de Guatemala, que es nuestro inmueble, del cual fuimos despojados ilegalmente. Entonces tenemos que tener el cuidado de hacerle la petición al juez de forma correcta para lograr el objetivo principal de la demanda. Esta es la petición de fondo principal. Obviamente producto de que se declaren
la nulidad del instrumento público, que en este caso es la escritura pública, que, de la cual falsificaron la firma y lo probamos con el movimiento migratorio, que no se encontraba el cliente en el país, por lo tanto era imposible que firmara ante el notario. Y una vez declarado nulo el instrumento público del negocio jurídico, también como petición B de fondo, solicitamos que se les certifique lo conducente en contra del representante legal de la entidad consultoría de servicios Sociedad Anónima y del notario Javier Frana para que se deduzcan responsabilidades penales por la posible comisión de delitos. Esto en virtud que, obviamente, si yo no me encontraba, si el cliente no se encontraba en el país y le falsificaron su firma a través de un instrumento público falso, también como buenos abogados debemos de denunciarlo y solicitar que se deduzcan las responsabilidades penales, ¿verdad? Aunque no es esto un proceso penal que estamos, no es de nuestro interés, pero debería de serlo del Ministerio Público, una vez certificado lo conducente. Entonces, cumplir nosotros con el deber de solicitarlo para que se busquen las responsabilidades penales. Si determinaran que existe comisión de delitos, que en este caso, pues considero que sí lo hay, ¿verdad? Hay muchos notarios que lastimosamente se dedican a hacer escrituras anómalas. Entonces cumplimos con esa petición de fondo también. Y por último, también solicitamos, esto es importante porque si no lo solicitamos, no necesariamente el juez y la judicatura va a condenarnos en costas. Entonces nosotros debemos de solicitar que se condenen costas judiciales a los demandados por la tramitación del presente proceso, para que se puedan después, al concluir el proceso, a través de un incidente de liquidación de costas judiciales, solicitar todos los gastos en que se incurrió en el presente proceso. Y usted como futuro abogado, pues va a ser también un ingreso extra. Entonces es importante porque la ley regula que las costas judiciales, pues, corresponden al abogado director. Entonces es importante que siempre lo solicitemos. Entonces ahí cumplimos con el requisito número 6 del artículo 61 del escrito inicial, que es la petición en términos precisos. Luego el requisito número 7 indica el lugar y fecha. Aquí lo consignamos. La ciudad de Guatemala el 28 de marzo del año 2025. Previamente también se acostumbra en la práctica a consignar esta cita de leyes, abonado también al fundamento de derecho. Aquí se pone de forma más general otros artículos que también sirven de fundamento para la presentación de esta demanda. Entonces indicamos aquí que como cita de leyes, fundamento en los artículos citados, los que ya pusimos como fundamento de derecho, y también en estos, por ejemplo, de la Constitución Política
de la República de Guatemala, que son Así. el 28, que es el derecho de petición, que indica que los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. También el artículo 203 que establece la potestad de juzgar de los órganos jurisdiccionales y el organismo judicial, que es el juzgado competente en este caso concreto. Posteriormente también citamos todos los artículos del Código Procesal Civil y Mercantil relativos al proceso civil y al juicio ordinario y todos los que consideremos que son aplicables al presente proceso. Entonces, también debemos de las copias que se acompañan al presente escrito, las cuales deben de acompañarse conforme a las partes del proceso, que en este caso es el representante, la sociedad anónima y el notario. Entonces, indicamos que acompañamos 3 copias del presente escrito y aquí también podemos indicar que acompañamos documentos adjuntos, que son la representación legal de la sociedad y todos los documentos de prueba para que consten en los folios de la demanda cuando nos la reciban. Entonces, anteriormente se acompañaban también duplicado de la demanda, pero a partir de la entrada en vigencia de los expedientes electrónicos, pues únicamente se presentan ya las copias, en virtud de que la tramitación o el duplicado en este caso es electrónico. Actualmente todavía se presentan, en mayoría de casos, las demandas en los juzgados, pero ya en el portal de servicios electrónicos del organismo judicial se está implementando todo el soporte técnico y de computación para que se puedan presentar también de forma digital. Entonces, posteriormente, seguramente ya únicamente se van a presentar de forma digital las demandas. Y existe la obligación de conformidad con la ley que estudiamos de tramitación de expedientes electrónicos de presentar las copias al día siguiente en el juzgado. Entonces, por último, nos aparece el numeral 8 del artículo 61 del escrito inicial, que indica firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. Entonces, en este caso, aquí cumpliríamos con este requisito. Firmaría aquí el representante legal de la sociedad anónima y en auxilio el
abogado propuesto. Entonces, al imprimir ya al tener ya la demanda firmada y tanto por el cliente como por el abogado, debemos de cumplir con el requisito de la ley de timbre forense y timbre notarial, que establece que en el artículo 3 numeral uno establece que en las demandas, peticiones o memoriales de conformidad con las leyes deben ser auxiliados por abogado o en cualesquiera otros escritos o peticiones suscritos por dichos profesionales en ejercicio de su profesión, se empleará el timbre forense, cuyo valor será de 1 quetzal por cada hoja. Entonces, procedemos a adherir el timbre forense de 1 quetzal en cada hoja a la demanda en cumplimiento de este artículo. Sacamos las copias respectivas y ya las presentamos en el órgano jurisdiccional competente, quedando a la espera del siguiente acto procesal, que sería la notificación y la resolución de admisión a trámite o de algún previo de la demanda. Entonces, con eso concluimos con el primer escrito inicial y la demanda. Si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden levantar la mano y tratamos de resolverla. Sí, Gerardo, podemos darle paso tal vez. Buenas tardes, Lick. Solo la consulta de que había mencionado sobre el artículo 3, Sí, numeral, ¿cuál código, perdone? es la ley de timbre forense notarial respecto al timbre. Ah, ley de... ¿cómo? No escuché bien, perdón. Su consulta es respecto al timbre que debe adherirse al memorial de Sí, demanda. sí, sí. Ah, va lo último que dijo. No le escuché bien. Sí, gracias. Es la ley de timbre forense y timbre notarial, artículo 3. Ah, ahí estamos. Muchas gracias, Lick. Mucho gusto. No sé si alguien más tiene alguna. Yo, de todas formas, este memorial se los voy a compartir en el Classroom para que ustedes tengan como guía y base. No sé si alguien más está pidiendo la palabra. No, Lick, Yo les voy a Licenciado, compartir este. Sí, licenciado, perdón. buenas No sé si noches. alguien Disculpe, más tiene alguna otra duda. eh, licenciado, disculpe, buenas noches. Que yo quería hablar con usted, pero porque ayer yo tuve un problema con el respecto de subir la tarea y no me dejó. Muy bien. Eh, yo voy a estar tratando de llegar un poquito antes a la universidad para las clases presenciales para que resolvamos este tipo de inconvenientes, ya que en las clases pues únicamente resolvamos dudas respecto de la clase, ¿verdad? Está bien, gracias. No sé si le damos paso a alguien Licenciado, más. buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, licenciado. Tengo la duda si en una obligación de dar el abogado no solicitó las costas judiciales, ¿qué procede en ese momento o en ese caso? Tendríamos que estar, bueno, en este caso ya sea una obligación de dar o cualquier otro caso como el que estamos viendo en este memorial de demanda, que no lo solicitamos, quedamos prácticamente a la intemperie de lo que resuelva en la sentencia el juez, ¿verdad? No siempre en todas las sentencias se resuelve otorgando las constas
judiciales, a veces ni siquiera se pronuncian al respecto, entonces por eso la importancia de solicitarlas. Siempre podemos hacer un intento de lo que comentaba de solicitarlas a través del incidente de liquidación de costas, ya una vez habiendo obtenido la sentencia favorable, pero por eso siempre el consejo es que no se olviden de algo tan fundamental, sobre todo para nosotros en el ejercicio de la profesión, de solicitar que se condene, ¿verdad? Entonces lo que podríamos hacer ahí es esperar la sentencia del juez, a ver, darle lectura íntegra, a ver si condenó en costas y si no, pues probar a plantear también el incidente, a ver si lo declaran con lugar. Muchas gracias, licenciado. Mucho gusto. Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí con un caso de la vida real también. Cuénteme. Fíjese, licenciado, que yo trabajé un tiempo en Coatepeque y ahí había una señora que vivía así humildemente en un terrenito, ¿Sí? que decía que su hermano se lo había heredado, pero de palabra. Bueno, el caso es de que resulta ser que el notario hizo una escritura de compraventa, el señor ya había muerto, se lo vendió a una hija Veo que se dan bastante y en la vida hubo, real. sí, sí, un montón de cositas así, ¿verdad? Entonces, cuando el señor ya murió, hay que juntar dentro de todos esos documentos que van a sustentar la demanda una certificación de defunción, ¿verdad? Porque el señor murió 20 Correcto. años antes de la escritura, Como imagínese. documento probatorio. Sí, así será. Sí, de hecho, acabo de dar un caso similar y como medio probatorio es certificado de nacimiento, certificado de defunción para probar los tiempos que no concurren, ¿verdad? Claro, pero bueno, mira, hay más También desigualdades de lo ese tipo. importante es que nosotros como abogados y notarios les instruyamos a nuestros seres queridos y familiares que todo se haga conforme a la normativa legal y en vida, ¿verdad? No, para no estar teniendo todos estos problemas que de palabra me heredaron algo, ¿verdad? Claro, o la otra también es de otra señora que le dijeron, mira, firma aquí porque no podemos pagar la luz. Y así vendió su propiedad, fíjese. Ay, Sí, hay que tener qué mucho terrible. cuidado. Sí, Pero bueno, ya el licenciado Álvarez Quirós, me imagino que va a estar próximo a iniciar su clase, entonces la vamos a dar por concluida ahí. Yo les voy a estar compartiendo en el Classroom el memorial para que ustedes puedan tenerlo ya en sus archivos y nos seguimos viendo primero Dios en la próxima clase. Que tengan una feliz noche, bendiciones. Lick, una pregunta. Lick, Dígame ya. escucha. Disculpe, buenas noches, Lick. Ya. Mire, con una molestia. Fíjese que yo entré muy tarde a la clase y no sé si me afectará un poco la de que no pude ingresar mis datos al link o al enlace para poder ingresar a la asistencia. Mándelo ahorita en el último link que se compartió, pero como le dije, ese tipo de cuestiones las Ay, disculpe, es platicamos que mi trabajo es así y hasta ahorita en lo voy a ingresar. en la universidad. Le vamos a dar paso a la próxima clase porque así lo Ok. solicitó el catedrático Álvarez Quirós. Entonces, pasen una feliz noche. Gracias, Lick, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. muchas gracias. Licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, licenciado.